es uno de los principales responsables que la tibia no se vaya para adelante y la rodilla se flexione cuando camina, ¿de acuerdo? Es decir, tú no puedes generar una marcha agazapada por alargar un gemelo cuando no corresponde, un tríceps, cuando no corresponde alargar el tríceps y sí el gemelo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esa maniobra? Tiene un nombre, se llama signal heel, pero en fin, nunca nos vamos a acordar los nombres, por lo menos yo. Como parte de como asociación al pie plano, en la PC siempre tienen que descartar que exista torsión de la tibia hacia externo. Es una de las cosas más difíciles de medir. Ustedes seguramente le harán una medición torsional a todos los pacientes que van al consultorio midiendo la alternación femoral, cómo está orientada el eje bimalar con respecto al muslo, etc. Esas son algunas de las formas de medir la torsión tibial. Y hay una segunda forma, que es esta que se llama second toe test, que uno tiene que corregir la anteversión femoral desde acá y darle flexión, entonces está boca abajo. Si la tibia, si todo lo que se aleje la tibia de la línea media, cuando uno flexiona la rodilla, es la torsión de la tibia. Esa es otra forma. Más si lo operan muchas veces boca abajo, una forma de saber si corregiste bien la torsión tibial es este second toe test, se llama, pero, en fin, no sé si entienden. Con respecto a las radiografías, ustedes van a usar los mismos ángulos que usaron antes. En realidad, nunca miramos las radiografías para decidir una cirugía en un paciente PC, nunca. Uno las tiene porque puede llegar a comparar. Si ustedes leen todas las publicaciones que hay en el tratamiento del pie en la PC, todos dicen, bueno, medimos el ángulo astral o primer rayo y el astral, ustedes lo vieron, ¿no? Lo mejoraron significativamente todos, etc. Pero como les digo una vez más, la radiografía es una forma estática de valorar la deformidad del pie y muchas veces no sirve más que para eso, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas veces no funcionan como están en las placas. Otra vez el mismo ángulo que antes, que yo se los vuelvo a mostrar, y acá pueden ver que el colapso del pie se va a producir siempre en el medio pie, en la PC, puede estar en la astragaloscafoidea o en la escafoideo-cuneana. Y eso por ahí a uno lo puede orientar para decidir si tiene que hacer algún gesto más asociado a determinada indicación. ¿De acuerdo? Pero no más que eso. Es decir, que si se olvida las placas del paciente cuando va al quirófano o uno se las llevó porque dice, quédese tranquila, yo lo llevo al quirófano y se olvidó, no va a ser determinante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les puse, y otra cosa que medimos muchas veces es cuánto de descobertura de las tragas lo tiene con respecto al escafoides, ¿sí? Porque esa es una forma aparte de poder ver si lo que decidiste hacer corrigió esta posición del pie. ¿De acuerdo? ¿Entienden más o menos o voy a toda velocidad? Lo que pasa es que es medio largo y medio pesado también. Y bueno, y con respecto a los tratamientos, este es un cuadro que es medio básico, pero siempre uno tiene que pensar en los niveles de la deformidad. Es decir, primero los desbalances musculares, como en toda patología neuromuscular, van a ser dinámicos. Con el tiempo, si se dejan sin tratamiento, se van a hacer estáticos. Entonces uno va a ir eligiendo el tratamiento de acuerdo con el nivel de deformidad que tiene. Si los desbalances musculares tienen o no deformidades esqueléticas y si los desbalances musculares aún están con deformidades esqueléticas. Entonces todo eso ustedes van eligiendo. Primero van a usar todo lo que sea descenso del tono, después usarán ortesis y después terminarán en la cirugía. Obviamente, primero van a elegir cirugías que dejen móvil el pie y después van a elegir la cirugía que deje el pie plantigrado pero rígido. Entonces, otra vez más, un tratamiento no quirúrgico, cruento, no sé si está bien la palabra. En realidad, nunca operar a un paciente a no ser que sea estrictamente necesario antes de los 8 años en la PC. ¿De acuerdo? 8, 9. ¿Cuál puede ser la excepción? Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay una cirugía que se hace para un descenso definitivo del tono muscular que se llama risotomía selectiva. ¿Han visto pacientes con risotomía selectiva dorsal o en sus lugares de origen? ¿Sí? Bien. Muchas veces esos pacientes requieren una rehabilitación intensiva y un equipamiento con ortesis para lograr esa rehabilitación.
hay chicos que llegan a la risotomía con una deformidad de los pies tan importante que uno no le puede poner las valvas para pararlo después del procedimiento, y por lo tanto eso podría ser una indicación de operar a un chico antes de los 8 años. ¿De acuerdo? Así que vos necesites que tenga la ortesis puesta para que pueda seguir adelante. Bueno, las valvas, en fin, yeso, muchas veces combinamos la infiltración con toxina botulínica del gemelo con yeso, valvas, en fin. La idea es acompañarlos en el crecimiento hasta que no tener más opción que operarlos. Entonces, ¿cuándo lo indicamos? Como les dije antes, si el mayor es de 8, cuando tienen dolor, que a veces es muy difícil de valorar, ¿no? El dolor. En realidad suelen tener como un enrojecimiento en el borde interno del pie, o no toleran los zapatos, las valvas, etc. O cuando están asociados a deformidades secundarias, como yo les decía antes, una marcha con colapso de flexión. Miren los pies para dónde apuntan. La fuerza de reacción al piso pasa por el costado del paciente, más o menos por acá. En vez de ayudar a extender la rodilla, lo que hace es agacharlo más. ¿De acuerdo? Cuando se para. Esa sería la indicación. Y el tratamiento, como siempre, todos los tratamientos quirúrgicos en parálisis cerebral y en otras patologías fueron tomadas de la época de la polio, ¿no? Entonces, primero, algunos hablaron de corregir las deformidades por los desbalances musculares, considerando que siempre el gemelo y los peroneos son más poderosos que el tibial posterior. En realidad se hicieron estudios de cuánta hiperfunción tienen los peroneos y en realidad tampoco se ha demostrado que realmente sean hiperfuncionantes ni que el tibial posterior sea hipofuncionante, así que en realidad todo lo que era transferencias tendinosas no funcionaron. Y hasta el año 93 más o menos se usaba como técnica así estrella la artrodesis subastragalina en todas las formas, desde Graves a Denison, Fulford con tornillo, que le ponían tarugo, en fin, todas las modificaciones. Entonces, hasta que después Mosca retoma el procedimiento que había desarrollado Evans y empieza a aplicarlo en la parálisis cerebral. Fíjense, si ustedes leen el trabajo original de Evans, el original, del año 61, él termina concluyendo que no recomienda esta cirugía para los pacientes con problemas neurológicos, increíble, pero lo dice en el último párrafo. Después Phillips, que era un discípulo de él, revisa a todos los pacientes que había operado y parece que tan mal no les había ido, pero en realidad no lo recomendaba Evans para la TC, o para pacientes con hielo tampoco, dice parálisis cerebral y hielo. Claro, Mosca modifica la Evans y ahora les voy a mostrar en qué la modifica. Es una osteotomía de alargamiento de la columna externa, pero a veces no era suficiente, entonces le agregó el retensado de todo lo que es la cápsula asfrágalo-escoidea y el retensado del tibial posterior. Como eso tampoco era suficiente, después le hace una osteotomía del primer rayo, de la primera cuña, es decir, que nada es definitivo, todo el tiempo lo va cambiando, ¿no? Y uno se termina de convencer que a veces lo que le parece que es la solución no lo es. Bueno, y después Mubarak arranca con la triple C, que es la osteotomía de calcáneo, cogoides y primera cuña en el 98, y las triple prótesis como siempre. Yo les voy a mostrar qué es lo que más usamos nosotros. De las osteotomías de alargamiento de la columna externa del pie usamos la Evans, que está modificada por Mosca. ¿En qué modifica Mosca la técnica? Evans hacía un corte más transversal y a 1 centímetro de la calcáneo cuboidea. Entonces se lesionaba la subastragalina media. Lo que hace Mosca es inclinar la osteotomía y va a hacer el corte del calcáneo entre la carilla anterior y la media del pie, ¿sí? Hay como un puentecito. Hay algunos pacientes que no tienen separadas las dos carillas, pero la mayoría sí, y uno puede poner una palanquita ahí. Es un corte un poco más oblicuo. Y después la forma del injerto, es decir, la columna se tiene que alargar del lado interno también para que funcione, porque si ustedes ponen un triangulito, nada más que abra de acá afuera, no corrige nada, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuándo le indicamos? Cuando la deformidad es leve, cuando tienen menos de 10 años o hasta los 10, 11, pues son pacientes que van a ser ambuladores como